Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Ulises y la ciencia se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com. Hoy, siguiendo con el esquema que iniciamos con el último programa, la historia de Ulises tiene dos partes. Él nos va a hablar de un tema que a todos nos afecta y que debería preocuparnos: la contaminación. Él dice que hay muchas formas de contaminación y que lo que para unos es malo, para otros es un verdadero regalo. La idea se le ocurrió escuchando un cuento por la radio. La historia de Ulises tiene como complemento una entrevista con el investigador Víctor de Lorenzo, microbiólogo en el Centro Nacional de Biotecnología, un lugar en cuyo laboratorio se están desarrollando bacterias genéticamente modificadas para que nos ayuden a eliminar un tipo de contaminación muy peligrosa: la contaminación por metales pesados. Ahora escuchen ustedes a Ulises en el capítulo titulado La ratita presumida. Me levanté tarde, desayuné a toda prisa, salí a la calle y descubrí una mañana fría y gris. Y para colmo de males, me metí en medio de un atasco en una de las carreteras de acceso a Madrid. Ruido de motores, bocinas, malos modos. Intenté escapar a la desesperación poniendo la radio. En una emisora emitían un cuento para niños, el de la ratita presumida. La ratita había decidido que ya era hora de casarse. Así que se puso su mejor vestido y salió a buscar novio. Andando, llegó hasta un establo. Allí había un gran buey que rumiaba pacientemente. Al verla, le pareció tan guapa que al instante se enamoró perdidamente de ella. Esbozó una sonrisa y le dijo: Ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo? ¿Que me case contigo? No y no. Tú eres demasiado grande y además... ¡Qué mal huele aquí! Lo siento, pero este olor no podría soportarlo. Adiós. La ratita siguió caminando y poco después se encontró con un perro. Este, al verla, también se enamoró de ella y comenzó a dar saltos a su alrededor, ladrando y diciendo: Ratita, qué guapo estás. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Yo? ¿Casarme contigo? Ni hablar del peluquín. Tú haces mucho ruido. Si me casara contigo, me despertarías cada noche con tus ladridos. No me casaré. No y no. La ratita siguió su camino y se encontró con toda clase de animales. Todos se enamoraban de ella y a todos, sin excepción, les encontraba algún defecto. El siguiente en aparecer fue un cerdito. La historia se mezclaba con el ruido de los motores, los frenazos, los pitidos y el mal humor de los que allí marchábamos a paso de tortuga. A trancas y barrancas avancé hasta una pequeña loma desde la que se divisaba la ciudad. Bueno, eso siendo demasiado optimista. Lo que se veía era una gran nube gris de contaminación envolviéndolo todo. Por un momento imaginé que hasta la mismísima ratita presumida pondría reparos a vivir en un lugar así. Claro que las ratas son las que más partido sacan a la contaminación. Tal vez les moleste la polución atmosférica,
pero saben aprovechar las ventajas de otro tipo de sustancias como los desperdicios y restos sólidos que circulan por las cloacas y vertederos. Y es que, bien pensado, toda sustancia que se encuentra fuera del lugar que naturalmente le corresponde es un contaminante. Lo mismo da que se trate de algo útil o no. Si está en el lugar equivocado, contaminará y producirá un desequilibrio que puede matar a unos o dar la vida a otros. Las ratas son un buen ejemplo de lo segundo. Han sacado partido a los desperdicios que genera la ciudad para vivir a sus anchas. Tu colega, venga, arranca, que te duermes. Ya voy, ya voy. Y luego dice la ratita que el perro hace ruido. El del tráfico, sí que es ruido y mucho más desagradable. El ruido es otra clase de contaminación acústica. Se mide en decibelios, una de esas unidades que engañan porque crece mucho más deprisa de lo que aparenta. Un ruido de 20 decibelios es percibido por nuestros oídos como el doble de fuerte que uno de 10. Pero solo es una sensación. La realidad es que, al ser medido con instrumentos adecuados, el primero no es el doble, no. Es 10 veces más intenso que el segundo. En esos momentos habría dado cualquier cosa por no escuchar más que el ruido de la caída de las hojas, o sea, unos 10 decibelios. Los sonidos de una casa tranquila apenas llegan a los 30 decibelios. Pero en un atasco de tráfico puede alcanzar los 80, un nivel que comienza a producir efectos en nuestro organismo. Uno de ellos es el mal humor. La exposición continua a más de 90 decibelios puede producir pérdidas de audición, y no quiero ni pensar lo que deben sufrir los oídos de las personas que trabajan con martillos neumáticos. Esos aparatos son capaces de generar 120 decibelios a 1 metro de distancia. Total que, en lo que respecta al ruido, comparto la opinión de la ratita presumida. Es muy molesto. Y también estoy de acuerdo con lo que opina de los olores. Tal vez el metano que se desprende en los establos es poco recomendable, pero en un atasco de tráfico se respira lo más selecto de la familia de gases que forman la polución atmosférica. Ozono, monóxido de carbono, partículas. De todos ellos, el más sorprendente quizás sea el ozono. Es la demostración más palpable del efecto negativo de una sustancia cuando se encuentra en un lugar equivocado. Lo que ha proporcionado fama a este gas es precisamente lo contrario, su ausencia en las capas altas de la atmósfera en las regiones antárticas. Allí, la cantidad de ozono disminuye cada primavera y, con él, desaparece su efecto protector contra los dañinos rayos ultravioleta del sol. En cambio, aquí abajo, en la superficie de la Tierra, ocurre exactamente lo contrario. El exceso de ozono es un veneno para los organismos vivos. El ozono es, en realidad, oxígeno, pero sus moléculas contienen 3 átomos en lugar de 2. Esa formación es altamente reactiva y daña nuestras células al respirar. El principal productor de ozono, a ras de tierra, es este. Aunque los automóviles y los vehículos de combustión son los culpables más directos, el ozono también se genera en las máquinas fotocopiadoras, en los arcos de soldadura y en otros muchos sitios. Sería fantástico que pudiéramos atrapar todo el ozono de la superficie y llevarlo a la estratosfera, pero no podemos hacerlo. Tampoco él nos hace el favor de ascender por sí mismo. Es tan reactivo que se consume antes de subir.
La combustión de los vehículos de motor no solo produce ozono, también son expulsados otros compuestos químicos como los óxidos de nitrógeno. El nitrógeno abunda en la atmósfera. Más de un 70% del aire que respiramos es nitrógeno. En estado natural no produce daño, pero en las cámaras de combustión de los coches se transforma. En ellas, la temperatura es muy elevada y al mismo tiempo que se quema el combustible, también se quema, por equivocación, algo de nitrógeno. En el proceso se producen óxidos que son expulsados a la atmósfera por los tubos de escape. Luego se mezclan con el agua del aire y se produce ácido nítrico. Los vientos se encargan de transportar estos ácidos hasta lugares lejanos hasta que vuelven a caer a la tierra arrastrados por la lluvia. Una lluvia ácida. Naturalmente, los compuestos del nitrógeno no son los únicos componentes de la lluvia ácida. A ellos se unen los compuestos de azufre, que también tiene su origen en los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Las centrales eléctricas que queman grandes cantidades de estos combustibles suelen lanzar a la atmósfera suficientes ácidos como para que la lluvia que cae en los bosques de los alrededores sea un veneno lento para ellos. En aquel atasco continuaban los ruidos, el mal humor y los pensamientos negros. Otro fantasma de la contaminación acudió a mi cabeza aquella mañana: el monóxido de carbono. Con la vista fija en el tubo de escape del automóvil que tenía delante, recordé que algunos suicidas acostumbran a poner fin a sus vidas con el coche en marcha en un garaje cerrado. El tubo de escape libera parte del carbono del combustible a medio quemar. El resultado es el monóxido de carbono, un gas que altera la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, y en concentraciones suficientes es capaz de matar. Se produce en todo tipo de combustiones mal ventiladas, no solo en los coches. En muchos países se producen accidentes mortales cada invierno porque hay personas que se han quedado dormidas en habitaciones cerradas con un brasero de carbón para calentarse. Tengan cuidado. Si usan este tipo de calefacción, dejen siempre una rendija al exterior para favorecer la ventilación y evitar que se acumule el peligroso gas. Cansado, levanté la vista del volante de mi automóvil y miré la ciudad. Pero no conseguí desviar el camino de mis pensamientos. A lo lejos, en las afueras, mis ojos pararon en una inmensa chimenea muy alta que soltaba un humo negro y espeso. Allí estaba otro culpable de la contaminación atmosférica: el hollín. El hollín está formado por partículas sólidas que no llegan a arder por completo en la combustión. El hollín fue el culpable de las famosas nieblas de Londres y de otras ciudades a principios de siglo. Se decía que había días en los que era imposible ver nada. La niebla era tan espesa como un puré. Fue contra este negro enemigo contra el que se ganaron las primeras batallas en defensa del medio ambiente. En Londres, por ejemplo, se prohibieron las estufas de carbón y fueron reemplazadas por parrillas eléctricas. Desgraciadamente, la electricidad procede en muchos casos de las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles para generarla. Para evitar inundar de hollín las zonas inmediatas, las empresas construyeron chimeneas muy altas. De esa manera, las partículas de hollín son arrastradas por los vientos y caen a cientos de kilómetros de distancia. Un remedio un poco chapucero, porque lo pagan los bosques y la vegetación que rodea a la central. Sacudí mi cabeza, tratando de cambiar de ideas. Si seguía así, comenzaría a pensar en la contaminación de las aguas, en los residuos sólidos, en la contaminación nuclear.
Para escapar, elevé el volumen de la radio para ver si lograba distraerme con el cuento de la ratita. Cansada de tanto caminar, se fue a su casa y se sentó frente a la entrada de su ratonera. Desde allí observó cómo un hombre barría su casa con esmero. Barro mi casita. El hombre hizo un montoncito con lo que fue recogiendo con la escoba. Al terminar, miró a un lado y a otro como si temiera que alguien lo estuviera observando, y luego hizo algo inesperado. Levantó la alfombra y empujó el montoncito de basura bajo ella. La ratita extrañada se preguntó: ¿qué será tan importante como para esconderlo de esa manera? Cuando el hombre se fue, la ratita salió de su madriguera y metió el hocico bajo la alfombra. Allí descubrió migas de pan, restos de galletas y toda una serie de migajas que para ella eran los más exquisitos manjares. Y la ratita se enamoró perdidamente del hombre, porque gracias a él podría vivir mucho tiempo y tener muchos ratoncitos. Ulises y la ciencia. La historia de Ulises nos ha dejado un poco confundidos, la verdad. La contaminación es un problema grave para nosotros y el desarrollo humano tiene esa espada de doble filo que nos lleva a mejorar gracias a la tecnología, pero que nos hace pagar un precio por ello. Un precio que conlleva el deterioro del medio ambiente. La única forma que conocemos de luchar contra ese deterioro es utilizando a la ciencia, que intenta buscar soluciones sin poner en entredicho el propio desarrollo humano. Hoy vamos a escuchar a un científico que, junto a su equipo, está buscando formas de lucha contra la contaminación, concretamente la contaminación por metales pesados. Es don Víctor de Lorenzo, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología. Don Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Don Víctor, después de lo que le hemos escuchado a Ulises, nos surge una pregunta. ¿Por qué es tan difícil luchar contra la contaminación? La química de este siglo ha puesto en la biosfera compuestos que no han existido nunca antes. Y estamos hablando de un periodo de tiempo de muy pocos años, de 50 o 60 años, ¿no? Entonces, mientras que la naturaleza, por decirlo de alguna forma, ha tenido millones de años para aprender a degradar, pues por ejemplo, cosas como la madera o como compuestos que vemos en los ríos desde hace un montón de tiempo, sin embargo, la exposición que ha tenido la naturaleza, el ambiente natural, a estos compuestos nuevos, pues ha sido muy corta. Y entonces, digamos que en tiempo evolutivo no ha habido tiempo suficiente para aprender a degradar estos compuestos. Entonces, eso da lugar a las contaminaciones, a la acumulación de residuos, en algunos casos tóxicos para la salud y con una incidencia muy mala sobre la calidad ambiental de los distintos países. ¿Puedes poner algunos ejemplos de esos residuos, así que a nosotros nos suenen? Vamos a ver, el tipo de compuestos orgánicos recientes de síntesis química más notables desde el punto de vista de la contaminación medioambiental son los compuestos clorados. Entonces, pues por ejemplo, el tricloretileno, los PCBs, que son las iniciales de policlorobifenilos, los clorotoluenos, las clorodioxinas. Bueno, esos son nombres quizás muy difíciles de cazar, pero que están en qué productos de la vida diaria. Por todos sitios, o sea, forman parte de o son precursores de la síntesis de los plásticos, se usan en todo tipo de disolventes, de pinturas. Es decir, la vida moderna sería inconcebible sin estos compuestos, que al mismo tiempo su producción pues da lugar a efectos negativos, ¿no? O sea que esos productos, además, luego una vez que son liberados a la atmósfera, se convierten en productos tóxicos para la vida o para... Bueno, no liberados a la atmósfera, pero también liberados al suelo, o liberados a los ríos, a los lagos, en fin, a todo tipo de ecosistemas, ¿no? Y efectivamente, pues al ser moléculas nuevas y raras, llamémoslo así, pues los microorganismos son incapaces de tratarlas y, por tanto, pues en muchos casos permanecen de forma, lo que denominamos recalcitrante,
en un determinado sitio y a la larga producen un problema de contaminación medioambiental por, en algunos casos, su toxicidad intrínseca, ¿no? O sea que en ese caso lo que vosotros hacéis en vuestra investigación es la labor que la naturaleza ha hecho durante millones y millones de años, pero en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Exactamente, ese es justamente el concepto. Nosotros lo que intentamos hacer es aprender cómo las bacterias de forma natural se adaptan a utilizar como, y voy a usar un tecnicismo, como fuente de carbono estos compuestos. Fuente de carbono es, pues como alimento, llamémoslo así, como fuente de energía, y una vez que aprendemos cómo el proceso se sucede de forma natural, nosotros podemos ir al laboratorio y de forma dirigida podemos acelerar el proceso, de manera que algo que la naturaleza pues a lo mejor tardaría millones de años en suceder, nosotros somos capaces de que suceda pues en cuestión de años, ¿no? Bueno, en un programa anterior hablamos de contaminación por residuos orgánicos. Estos residuos, como ya has comentado, pueden ser atacados por las bacterias y convertidos en productos como el agua o el dióxido de carbono, que no son nocivos ya para nosotros. Pero hay otros compuestos tóxicos que no pueden ser transformados por la simple razón de que no se pueden descomponer más, ¿no es así? Bueno, ahí estás poniendo el dedo en la llaga de uno de los problemas, yo diría el problema más relevante de contaminación en el medio ambiente a nivel mundial, que es el problema de contaminación por los metales pesados, ¿no? Es decir, hay algunos contaminantes que son estos compuestos orgánicos que, aunque a lo mejor ahora mismo no haya bacterias que sean capaces de degradarlo, por lo menos existe la esperanza de que en algún momento pues seremos capaces de, en el laboratorio, de forma natural, aislar bacterias que sean capaces de hacerlo, ¿no? Pero hay otros contaminantes que por su naturaleza intrínseca no son biodegradables, y el caso más típico, como decía antes, es el de los metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? Pues los metales pesados son cosas como el mercurio, el níquel, el cadmio, el zinc, el cromo, es decir, que de nuevo son compuestos que pertenecen, es decir, que su liberación al medio en una forma bioactiva es algo que pertenece también a la química del último siglo. Claro. Pero de todas formas son sustancias simples, químicamente simples, y por lo tanto no se pueden romper más. Exactamente. O sea que el mercurio de ahí para abajo no puede pasar, así que habrá que utilizar otro sistema, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces hay es decir, los únicos esquemas que funcionan para descontaminar sitios que están en malas condiciones por metales pesados son dos. Es decir, uno, que es para algunos no muy deseable, pero bueno, algo es algo, que es el tratar de remineralizarlos. Es decir, los metales aparecen en la naturaleza en forma mineral. Es decir, no existe el cadmio, sino que existe pues el mineral que porta el cadmio, o no existe el hierro, sino que existe la pirita, o no existe el cobre, sino que existe la correspondencia. Es decir, que los metales nunca están en forma metálica ni en forma iónica, sino que están siempre combinados en una forma mineral. Y las formas minerales no suelen tener ningún problema, son formas completamente no bioactivas, ¿no? El problema es cuando a través de la actividad metalúrgica pues se convierten en formas, lo que denominamos los químicos, formas iónicas, que entonces ya son formas que pueden reaccionar con la materia viva y son los que causan problemas, ¿no? Entonces un esquema que realmente se usa y con bastante éxito para descontaminar sitios y, por ejemplo, flujos de agua contaminados con metales y eso, es el reconvertir los iones metálicos a minerales, es decir que hacer los minerales exactamente, que la forma mala, la especie mala del metal, que es la forma iónica, la reconvertimos también con procedimientos bien biológicos o bien químicos en una forma mineral que no es bioactiva y por tanto pues como una piedra pues que tenemos en el jardín, que no hay ningún problema. Piedra más. Ya. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es cuando no hay opción de hacer esta remineralización, hay otro esquema, de hecho es el esquema que nosotros hemos intentado explorar en nuestro laboratorio, que es sencillamente el utilizar bacterias como material metaloabsorbente, es decir, intentar desarrollar el concepto o intentar explorar si podemos utilizar células bacterianas como no voy a decirle un imán, pero sí como una masa, sencillamente que actúe como filtro o que actúe como un material mejorado para absorber metales que están presentes en un flujo líquido, por ejemplo. Entonces, al asociarse a la bacteria, pues quitamos del medio ese metal y luego la bacteria se puede separar de un líquido de forma mucho más fácil. Y bueno, pues en principio... O sea, se quedaría pegado a la bacteria. Justamente. Y entonces ya sabemos por lo menos dónde están. No, y luego que las bacterias, es decir, las bacterias, aunque son pequeñitas, pero son químicamente, digamos, son muy grandes, ¿no? Entonces, pues ya se pueden separar con biofiltros o en distintos
esquemas de sedimentación o de decantación, y ya es otro problema completamente distinto, ¿no? O sea, en ese caso lo que hacemos es quitar el contaminante quitarle la libertad que tiene para estar en la naturaleza, para poder luego almacenarlo en sitios más vigilados. Sí, ¿no? Justamente. También, bueno, esto tiene una extensión interesante desde el punto de vista biotecnológico. Biotecnología es este área de la ciencia o de la biología que intenta combinar la biología molecular pues con aplicaciones muy prácticas, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollar bacterias con una capacidad de atraer metales y de absorber metales tiene como dos direcciones. Una dirección de separación de metales pesados y metales contaminantes de un sitio, pero también tiene otro aspecto interesante, que es la acumulación de metales preciosos. Es decir, estamos en condiciones y tenemos la tecnología que nos permite el desarrollar algunas cepas bacterianas especializadas en quitar o en filtrar de forma muy específica metales preciosos que estén presentes en un líquido, por ejemplo, en cantidades muy, muy reducidas. O sea que se puede utilizar en minería para la extracción, por ejemplo, de oro cuando esté... ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, eso es un poco el concepto. Es decir, que un mismo concepto, una misma herramienta, dependiendo en dónde se pone, pues sirve para una cosa o sirve para otro, ¿no? Es como si uno tiene pues, una batería, pues se la pone en un coche y sirve para esto, pero se la pone en otro sitio, pues sirve para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí de nuevo una herramienta genética, una herramienta que se utiliza, que procede de este tipo de actividad científica, pues si se pone en un contexto sirve para una cosa y en otro contexto puede servir para otra completamente distinta, ¿no? Es más, aunque no ya sabéis un poco del tema, ese mismo concepto para fabricar bacterias que sean capaces de recoger metales del medio, el mismo concepto, las mismas herramientas se pueden utilizar para hacer vacunas, por ejemplo, ¿no? Con otra metodología completamente distinta. Y bueno, no quiero entrar en eso porque es un tema un poco aparte, pero vamos, sí que quiero decir, bueno, pues las herramientas que produce la investigación básica, pues luego se pueden aplicar en muchísimos campos. Sitios, ¿no? Sí. Bueno, pues sabemos que en vuestro laboratorio concretamente habéis creado una bacteria, por lo menos que sepamos, a lo mejor además, que almacena ciertos metales pesados. Vamos a hablar concretamente de ese caso. Explícanos cómo lo habéis hecho y qué es lo que habéis conseguido, ¿no? ¿Hasta qué punto habéis llegado? Muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que en el laboratorio hemos estado explorando fundamentalmente un concepto. Entonces, ese concepto lo hemos probado en un sistema de ensayo y hemos visto que funciona. Es decir, bueno, las bacterias uno se las tiene que imaginar como unas estructuras más o menos redondas, no como con forma de bolitas, pero con una forma así como alargada. Y en su superficie, por decirlo así, flotan unas proteínas, que son las que se denominan proteínas de membrana externa. Pero bueno, esto es un tecnicismo que no viene a cuento. Bueno, el caso es que ha sido posible coger una de estas proteínas que flotan o están presentes en la superficie más externa de un cierto tipo de bacterias, y en una de estas proteínas hemos sido capaces de insertar con las herramientas de la ingeniería genética lo que denominamos un péptido, es decir, un trocito de proteína recogida de otro sitio, con una capacidad de quelar metales. Es decir, las bacterias que nosotros teníamos entre las manos por sí mismas son incapaces de quelar metales de forma significativa, ¿no? Sin embargo, si nosotros de forma artificial sobre su superficie hacemos que en vivo esa misma bacteria exprese, es decir, presente sobre su superficie una estructura con una afinidad por ciertos metales, entonces al final lo que obtenemos es una bacteria, es decir, esa bola de la que hablaba antes, recubierta de una estructura que efectivamente es capaz de almacenar y de quelar metales. Entonces, esa bacteria cuando entra en un ambiente en el que existen esos metales, digamos que sale cubierta de ese metal. Exactamente. De hecho, bueno, hay un aspecto de esa investigación que nos llama mucho la atención, y es que uno podía esperar que el metal fuera a parar solamente a la superficie de la bacteria, que es donde están estos elementos que son capaces de quelar metales. Bueno, pues resulta que no solo sucede eso, sino que además esas estructuras que quelan metales actúan como de antenas, llamémosle así, de manera que la bacteria al final acumula mucho más metal del que uno esperaría simplemente a base de hacer un cálculo de cuánto metal debería acumular esta bacteria en base al número de elementos que quelan metales, ¿no? Bueno, pues el tema la verdad es que es muy interesante. Podemos volver sobre el tema en el futuro. Por lo pronto, lo más que podemos hacer es desear mucho éxito en esas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, cienciaes.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.